muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a Andrés Felipe Acosta Borges, compañero que es abogado especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Libre. Él también tiene un magíster en Derecho Penal y pues ha sido pues, líder en todo el manejo del litigio estratégico ante juzgados y tribunales y todo el conocimiento dogmático de la teoría del delito. Pues de pronto él personalmente nos puede dar más sobre su vida, su profesión y lo que ha sido su carrera y lo que nos, como lo indicó Ricardo anteriormente, pues nos va a hablar sobre todo el tema de la viabilidad jurídica de la cadena perpetua, los pros y los contras. Entonces, le damos la bienvenida a Andrés Felipe y es todo su auditorio. Bueno, Camilo, muchísimas gracias. Primero que todo, a Telca, a su junta directiva, muchísimas gracias por la invitación de poder venir acá a hablar un rato sobre unos temas a veces tan complejos, a veces tan sencillos como son la cadena perpetua. Fundamentalmente la presentación que hizo Camilo es acertada. Soy abogado, tengo una especialización en Derecho Penal y Criminología y una maestría en Derecho Penal, todo en mi casa de estudios en la Universidad Libre. Mi carrera profesional ha estado plenamente dirigida al litigio en el área penal, a la consultoría en esos temas y también desde hace un tiempo apoyo en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes como defensor público. Eso sería fundamentalmente, si se quiere, una sinopsis de mi hoja de vida a grandes rasgos. Se me ha invitado a hablar acerca de el tema de la cadena perpetua, que es un tema en el que se pueden decir muchas cosas y a veces uno corre el riesgo de no decir nada. Es un tema que tiene unas situaciones que lo hacen bastante complejo y una de ellas es que no se puede abordar única y exclusivamente desde el campo del derecho penal. Tal vez por esa situación, creo que lo que es más viable hacer en esta conversación, en esta charla, es intentar hacer una aproximación al tema de la prisión perpetua, de la cadena perpetua, tratar de en el camino de esa aproximación dar una serie de respuestas, que en el último es lo que la sociedad está buscando, una serie de respuestas que quiere darle a partir de la prisión perpetua. Por tanto, pues metodológicamente lo que yo propongo para el día de hoy es responder una serie de 3 o 4 preguntas en torno a la prisión perpetua, a la cadena perpetua, y mirar dentro del desarrollo de estas preguntas una serie de temáticas con el que yo considero que son las que hoy en día la sociedad busca dar respuesta con este mecanismo. La primera de esas preguntas a responder, y ya aquí para entrar en materia, pues obviamente es a preguntarnos qué es la cadena perpetua o qué es la prisión perpetua. Creo que esta es la pregunta que es más fácil de contestar de las tres, porque independientemente del conocimiento jurídico que ustedes puedan tener, pues todos tenemos una idea básica de qué es una prisión perpetua, de qué pasaría si a alguien se le aplica una prisión perpetua. Sin embargo, si queremos adoptar una definición, yo estoy tentado a indicar como definición, pues que la prisión perpetua no es otra cosa que una sanción que se le aplica a un ser humano a través de la cual se le va a privar de su derecho fundamental a la libertad por el resto de su existencia. Esa podría ser una definición de la prisión perpetua, porque considero que tiene todos los elementos que a su vez deben ser estudiados en la prisión perpetua. El castigo, el elemento del ser humano y el elemento de su libertad. Esa es la definición que yo les propongo, a partir de la cual podemos trabajar el día de hoy el resto de las preguntas. Y dejando clara esa definición, pues empezamos a trabajar un segundo tema que es mucho más grueso y mucho más complejo,
y es el para qué se estableció esa prisión perpetua en Colombia. Nosotros abordamos este tema y es un tema que popularmente, que es cosa de gran popularidad en estos momentos, a partir de que recientemente el Congreso de la República aprobó un acto legislativo por el cual modificó un artículo, como dicen por ahí, un articulito de la Constitución, y que ese articulito de la Constitución modificado ahora permite que se establezca una prisión perpetua, y ese acto legislativo fue recientemente sancionado por el presidente de la República. Luego, si alguien hoy en un rato de desocupe y que si queriendo hacer un mal uso de sus recursos quisiera comprar una Constitución, en la Constitución ya encontraría reformado el artículo 34 de la misma, estableciendo la posibilidad de aplicar una prisión perpetua. Pero entonces vamos a responder a la pregunta de ¿para qué una prisión perpetua? Estas charlas y estas conferencias, pues yo preferiría de alguna manera a los de carácter personal porque permiten otro tipo de interacción, sobre todo en estos temas en los cuales todos tenemos algún tipo de noción y algún tipo de punto de vista, ya sea a favor o en contra, pero pues por las limitantes de estos temas de pandemia, pues no se puede hacer en ese tipo de dialéctica. Entonces lo que yo voy a hacer de manera abusiva, si se quiere, es que voy a confiscar esa serie de argumentos que uno escucha en el día a día, en la comunidad, en los medios de comunicación, e incluso por parte de muchos de los legisladores que han apoyado esta iniciativa, que es unas propuestas y unos argumentos con los cuales buscan responder a esa segunda pregunta. ¿Para qué se estableció la prisión perpetua? Y fundamentalmente, y en estos casos, ¿la prisión perpetua sirve para proteger a nuestros niños? Ese tal vez ha sido el eslogan con el que se ha promocionado el tema de la prisión perpetua. Es necesario aplicar la prisión perpetua para proteger a nuestra niñez, a nuestra infancia. Y entonces uno encuentra una serie de argumentos que yo de alguna manera, no sé si tanto abrupta, pero he tomado y los he metido en tres grupos diferentes. Es decir, tres respuestas por las cuales se sustentaría que la prisión perpetua sí puede proteger a nuestros menores. Esas tres respuestas, digo que no fue de manera tan abrupta porque de alguna manera se encasillan en lo que un grupo de personas, un grupo de loquitos que se han querido dedicar a este tema de estudiar el derecho penal, han venido agrupando sus respuestas también en ese tipo de grupos y en esos tipos de argumentos a lo largo de la historia. De hecho, esta es una de las motivaciones que a mí me llevan a acudir a estos espacios. Hay un profesor argentino que es muy conocido, por lo menos en el ámbito del derecho penal. Algunos lo llaman el Messi argentino del derecho penal. Se llama Eugenio Raúl Zaffaroni. Hoy en día es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tiene un texto bastante simpático y muy productivo llamado La Cuestión Criminal. En ese texto que está dirigida al tema de estudiar el derecho penal, de estudiar el porqué del delito, el cómo del delito, el cuándo del delito, pues es necesario que salga de esas aulas y pues trate de poner esa palabra de la academia en palabras que todos podamos comprender y no sea un discurso simplemente que se comparten las facultades de derecho. Entonces, lo que voy a tratar para responder esta segunda pregunta es tratar de traerles esas palabras que durante varios siglos y varias décadas se han desarrollado en la academia para que ustedes entiendan el por qué se van a una sección, por qué se van a otro grupo. Y entonces, cuando uno escucha el discurso normal de la gente del por qué hay que aplicar la prisión perpetua a alguien que ha cometido un delito sexual contra un menor de edad, pues encontramos un primer grupo, que es el grupo que indica es que toca prevenir y toca guardar a este sujeto para evitar, porque si sale va a salir a seguir cometiendo ese delito. Esa respuesta
se han marcado dentro de las teorías de la pena, dentro de una teoría que es conocida como la teoría de la prevención especial. Es decir, tomar a la persona que ha cometido un delito, sacarla de la sociedad para tratar, primero que todo, de resocializarla, ¿sí? Y de alguna manera inoculizarla para prevenir de que siga cometiendo delitos y después devolverla a la sociedad ya como una persona de bien. Y entonces, esta teoría nos plantea algunos inconvenientes. ¿Qué inconveniente nos plantea? De entrada, con la explicación creo que es palpable. La prisión perpetua no devuelve al sujeto a la sociedad. Lo aísla, como indiqué en la definición que manejé al principio, por el resto de su existencia. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Ahora digamos, bueno, pero es que existe otra parte. Vamos a alejar a este sujeto que es un peligro, vamos a inoculizarlo, vamos a apartarlo, porque es que existe, porque es que si no, el hombre sale y siguen las mismas. Hombre, eso también presenta otros inconvenientes. Primero que todo, yo les dije que este tema de la prisión perpetua ocurrió porque unos legisladores, unos congresistas, decidieron presentar un proyecto para modificar la Constitución y modificar ese artículo. Cuando se presentan los proyectos de ley o los proyectos de actos legislativos, entendamos aquí el concepto de acto legislativo como una modificación que se le hace a algún articulado de la Constitución, pues esos proyectos suelen venir acompañados de algo que llaman una exposición de motivos, una justificación del por qué vamos a modificar la Constitución o vamos a modificar la ley. Y resulta que en esa exposición de motivos uno encuentra una primera falencia gravísima y que atacaría a este primer grupo de argumentos en torno a la reincidencia. Resulta que esa exposición de motivos carece de un estudio fundamental que sería necesario para poder mirar la viabilidad por ese sentido de la prevención especial, y es que no existe un estudio sobre la tasa de reincidencia de delincuentes sexuales. ¿Qué quiere decir esto? No, quienes se tomaron la molestia de modificar nuestra ya marchita Constitución, no se tomaron primero el trabajo de verificar qué tanto reinciden los delincuentes sexuales, ¿sí? Simplemente apelaron, y me parece, debo decirlo, algo irresponsable, al ideario común que se arma. Y es que de alguna manera, perdón la expresión y perdón a hacer referencia a este caso, pero que todos son garabitos. Todos son garabitos, todos son delincuentes y depredadores sexuales. Y resulta, y tal vez aquí es donde de pronto sirve la mucha o poca experiencia que yo tenga en el litigio penal y en los delitos sexuales, que esa no es la regla general. Esos casos garavitos son la excepción. Está demostrado cualitativamente y cuantitativamente que en más del 80%, incluso así lo acepta, eso sí, el estudio, las agresiones sexuales provienen del núcleo familiar de la víctima o de un contexto cercano, barrial, escolar o laboral. ¿No? Eso yo siempre se lo pongo de presente, incluso en mi labor de crianza, que yo digo que muchos de nosotros nos criaron de una manera un poco errada cuando nos decían, usted siempre dígale que no al extraño, no confíe en el extraño, y resulta que a lo largo de su vida uno se va dando cuenta que la principal fuente de peligros no son los extraños, sino muchas veces el núcleo cercano, son los amigos, son los familiares. Pues este caso, el delito sexual, es la firme muestra de esto. Normalmente el abusador no es el extraño que llega ofreciendo dulces al barrio y como flautista de Harlem empieza a recolectar niños. No, normalmente es el padrastro, es el hermanastro, es el mismo padre, es el tío, es el profesor, es el vecino. Ahí es donde normalmente se comete el delito y solo se comete ante tener esa mínima posibilidad, lo cual a su vez demuestra de que esa persona, una vez saliendo, no reincide porque el núcleo donde él cometió el delito ya lo ha prevenido. Luego, la primera, digamos que refutación que habría que hacerle a este grupo es que no hay forma de demostrar efectivamente que esos delincuentes sexuales van a salir a agredir.
Adicionalmente, y este es un tema que más adelante le voy a dar un poco más de desarrollo, pero que desde ya dejo planteado, es que existe un ideario común. El profesor Zaffaroni, al cual muy seguramente recurriré en varias ocasiones durante mi exposición, empieza justamente ese libro que ustedes observaron de la cuestión criminal indicando que todo el mundo habla de materia criminal, todo el mundo cree saber tener la respuesta al tema criminal. Él dice que es de lo que solo se habla, solo del tema criminal y de fútbol. Todo el mundo sabe de eso. Hoy en día podríamos expandir esa manifestación a que todos tenemos de alguna manera la cura con el COVID y todos tenemos algún remedio y alguna hipótesis de cómo se generó. Pues resulta que en ese imaginario del derecho penal, todos tenemos una, y considero hasta cierto punto errada idea, de que el delincuente sexual no puede ser reinsertado a la sociedad, no es modificable su comportamiento y no hay posibilidad de reinsertarlo a la sociedad como una persona ya no peligrosa para los derechos de los niños. Y resulta que esa tesis, ni en la exposición de motivos, ni muy seguramente en ningún estudio interdisciplinar de los que se suelen hacer sobre esta situación, encontrará justificación. No es fácil encontrar esa situación, algo que argumente efectivamente, como algunos piensan en el ideario, es que el que la hace nunca va a dejar de ser y todos van a volver a cometer el delito. Resulta que no tiene fundamento, y mucho menos la exposición de motivos, que digamos que es legalmente el que le daría sustento a esa afirmación de por qué una prisión perpetua. Luego, esa primera manifestación de que es para evitar de que sigan cometiendo delitos, se cae por una falta de una debida argumentación. Sin embargo, pues no es el único grupo de personas o no es el único argumento por el cual normalmente la gente suele apelar a la necesidad de una prisión perpetua, que incluso muchos de esos argumentos los comparten quienes apoyarían una eventual pena de muerte en Colombia, sino que recurren a otro argumento. El argumento es: vamos a poner una sanción más fuerte para amenazar al delincuente. Cuando el delincuente sepa que ya no es 10, 20 añitos, sino que es prisión perpetua, va a dejar de cometer el delito. En Alemania, desde hace un par de décadas para acá, hay uno de los profesores penalistas más importantes y más reconocidos y con muchos adeptos en Latinoamérica, es el profesor Günther Jacobs. El profesor Günther Jacobs está adscrito a una escuela de derecho penal llamada el funcionalismo. Y no los voy a aburrir con qué significa todo ese tema del funcionalismo, pero sí les diré que él estructura todo su sistema de derecho penal amparado en esa misma, de alguna manera, en esa misma sustentación. Y ya les digo por qué de alguna manera. Esas tesis se llaman tesis de prevención general. Es decir, en el primer grupo de personas mirábamos cómo era el énfasis en la persona que cometía el delito. Aquí la pena se impone con énfasis en el resto del conglomerado social, en el resto de la sociedad. Esa tesis de prevención general tiene dos vías. Una que el discurso que nosotros dimos de amenazar a la sociedad y a los potenciales delincuentes con una pena severa para disuadirlos de que cometan el delito, se adscribe a la vía negativa. Esto es una prevención general negativa. Mientras que Günther Jacobs, ese profesor alemán, establece es a partir de una prevención general positiva. Él establece de alguna manera que el derecho penal y las sanciones, esto no solamente aplica a la prisión perpetua, sino para todo un sistema de penas, se aplica para que la sociedad siga manteniendo la creencia en el derecho. Es decir, siga afirmando que el derecho está vigente. De alguna manera les dice a la sociedad: mire, hubo una persona que consideró que no debería comportarse conforme a las normas sociales, pero nosotros le estamos demostrando con la sanción que su pensamiento es irrelevante y que no se afectó la vigencia de la norma porque la norma se sigue estableciendo. Y a toda la sociedad le estamos manifestando eso. Miren, el derecho sigue vigente. La vigencia
del derecho es la función de alguna manera de ese pensamiento penal. ¿Cuál es el problema? Volvemos acá primero a la exposición de motivos que fundamentó este acto legislativo y encontramos una segunda falencia en ese acto legislativo. Así como no hay un estudio que mire la tasa de reincidencia, tampoco existe un estudio en materia de derecho comparado, de mirar en otros países si eso realmente es cierto. Se limita de alguna manera a decir, mire hombre, mire que en Perú, mire que en Argentina sí está permitida la prisión perpetua para quienes tengan delitos y comportamientos sexuales contra los menores. Pero no nos dice si eso allá está funcionando. Y aquí de nuevo nosotros volvemos, en materia penal existe mucho un ideario un poco hollywoodesco y tratamos de mirar cómo a veces aparece en CSI, en La Ley y el Orden, y miramos toda una serie de películas y tengo una idea hollywoodesca de que ya en Estados Unidos allá funciona. Resulta que la tasa de reincidencia delictual en Estados Unidos, donde no solo hay prisión perpetua, sino hay pena de muerte, es superior al 80%. Entonces, no está funcionando para disuadir. Y si lo hiciera, no lo sabemos, porque por lo menos nuestros legisladores no se tomaron la molestia de verificar si en Argentina o en Perú, que son los ejemplos que traen, si eso funciona. Si realmente allá efectivamente no vulneran a los niños por esa amenaza que existe. Tampoco, falencia. Pero adicionalmente hay otro inconveniente frente a ese tema, y es que quienes nos movemos en el ámbito judicial ya conocemos una realidad. De hecho, un señor con el que se creó, digamos, la nueva época del derecho penal, un señor llamado Cesare Beccaria, un italiano, que escribió por allá hace muchos años un libro de los delitos y de las penas, ya manifestaba en su momento que no es la severidad de la pena lo que eventualmente puede disuadir al delincuente, es la seguridad de que esa pena va a ser establecida. De nada sirve que aquí hablen de prisión perpetua, pena de muerte, podrían hablar de 5 o 10 años, no hay ningún problema. Pero si el delincuente más o menos tiene la idea de que igual no lo van a agarrar, pues no se va a sentir amenazado. ¿Correcto? Adicionalmente, y este es otro tema, el delincuente cuando va a cometer el delito no toma en consideración el quantum de la pena, qué tanta pena me van a poner, ¿sí? A mí la verdad es que me da esta risa cuando vamos a reformar, vamos a aumentarle la pena a los que siguen robando celulares, vamos a aumentar. Hombre, yo la verdad es que no me imagino si las personas por lo menos que hurtan celulares en la carrera décima, todos los días suben hasta la biblioteca del Congreso y miran la Gaceta del Congreso y dicen, uy hermano, le subieron al hurto calificado de celulares, ya no da 12 a 28 años, sino da 35 años, ya no robo. No, compadre, yo robaba si me daban hasta 30, pero 35, uy, no, ya, me tocó dedicarme a otra cosa, hermano, me tocó dedicarme a vender CDs, alguna cosa, pero yo ya eso no lo hago. Eso no lo hace el delincuente. La verdad es que en la mayoría de casos, en la mayoría de los delitos, y esto aplica no solamente para la prisión perpetua, el delincuente en un país como este ni siquiera sabe a qué pena se puede exponer. No lo sabe. ¿Sí? Y aunque lo supiera, el que sea un año o una prisión perpetua no le mueve mucho la aguja al momento de tomar su decisión de voy a cometer o no voy a cometer el delito. Por otro lado, hay algo que esto sí es fácilmente demostrable. Históricamente en Colombia, el endurecimiento de las penas no ha servido para bajar la tasa delictiva. Aquí les quiero poner dos ejemplos. Primero, ya existe un proyecto de acto legislativo que al ver que el Congreso aprobó el tema de la prisión perpetua para agresores sexuales a menores, entre otros, y ya ahorita voy a tocar ese tema, pues dice, hombre, también vamos a meter el tema de la prisión perpetua para feminicidio.
Y entonces uno se pregunta, pero venga, espere, yo hace como 3 años me recuerdo en todos los noticieros que los congresistas celebraban con bombos y platillos que se había establecido una ley que todo el mundo conoció como la ley Rosa Elvira Celi, a partir del mal célebre caso de homicidio de esta señora. Y era una ley que creaba un delito autónomo del feminicidio, que es un tema que no es el motivo de la charla, pero pues en su momento habría que verificar si eso como para qué, pero endurecía la pena. Es decir, matar a una mujer por el hecho de ser mujer da más pena que matar a un hombre. Y negaba beneficios, reducía a la mitad la posibilidad de rebajas en caso de un eventual acuerdo con la fiscalía, no daba posibilidad domiciliaria, tú tenías que irte a una cárcel a pagar por ese hecho. Entonces decían, no, es que esta sí era la herramienta que necesitábamos era endurecer la pena para que desapareciera el delito. Hombre, quienes hemos estado al tanto de alguna manera de los medios de comunicación durante esta prisión domiciliaria en la que estamos todos, nos hemos dado cuenta que las primeras noticias que empezaron a salir se dispararon los casos de violencia, de maltrato a las mujeres, muertes contra las mujeres en el hogar y eso. Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿No se supone que endureciendo las penas íbamos a bajar ese índice? No sirvió. Pero aún así les tengo otro caso que es más reciente y todavía más fácil. Resulta que 5 o 6 días después, incluso creo que puede ser menos, de que en todos los medios de comunicación del país apareció la noticia central de que el Congreso de la República había aprobado la prisión perpetua, y cuando ya todo el mundo sabía, ahora sí, abusar de los niños da prisión perpetua, pues nos encontramos en las noticias con un grave caso de que 7 militares abusaron sexualmente de una niña en Vera. Aquí nosotros podemos preguntarle, ¿y es que a esas personas le vamos a poder aplicar, a esos 7 militares? La respuesta que yo les puedo decir como abogado penalista que estudio las leyes y que conozco es no. Pero eso no lo sabían ustedes. Eso no lo sabían los militares. Lo que se ha mencionado es que ya se podía aplicar. Tanto es así que ustedes pueden revisar en los medios de comunicación y encontrarán al mismísimo presidente de la República indicando, si nos toca inaugurar la prisión perpetua con estos militares, no me va a temblar la mano. Ahorita les voy a explicar en la tercera respuesta por qué no se les puede aplicar. Pero por ahora con esta respuesta no se les puede aplicar, pero eso no lo sabía. Los militares no sabían que en este momento jurídicamente no era viable. Luego estaban con la amenaza de la prisión perpetua y les impidió abusar de esta niña indígena. No les impidió. Yo aquí soy bastante atrevido, si se quiere, y trato de plantear una hipótesis de los dos escenarios frente a esta argumentación de disuadir al delincuente con la amenaza de una pena severa. La primera, establecen la prisión perpetua y algo que les puedo asegurar lamentablemente no va a pasar, y por ahora ir haciendo la prisión perpetua no vuelven a haber abusos de menores. Y desafortunadamente yo les puedo asegurar que en ese caso, ¿sabe cuál sería lo que se dijera en el común en las calles? De nada sirvió la prisión perpetua porque yo no he visto que se le aplique. Es que aquí la justicia en Colombia no existe, no se aplica. Por el otro lado, el escenario que creo que es más posible y más viable que se dé es en el cual, a pesar de la prisión perpetua, se van a seguir cometiendo los delitos y entonces el discurso va a decir, hombre, de nada sirvió eso, mire que siguieron violando niños. Entonces, ahí vamos a entrar en una encrucijada terrible. Y considero que de nuevo acá, la exposición de motivos y la argumentación que se manejó en torno a disuadir al delincuente no está debidamente sustentada y no puede tener el peso para modificar la Constitución, que es un tema que ahorita quiero también tratar, porque aquí no estamos modificando un contrato de arrendamiento, estamos modificando la norma fundamental de nuestro país. Tenemos que ahora ir al tercer grupo de respuestas, que muchas veces la mayoría, incluso yo en un determinado momento de mi vida también consideré,
y creo que es la que más fácil se le demuestra a muchas de las personas, y en esto obviamente no estoy atacando al común de la gente, y es la teoría de, hombre, si no castigar a alguien con menos de la prisión perpetua es impunidad. Y ese discurso se escucha. Hace un mes y medio, si no estoy mal, salió la noticia en varios medios de comunicación que a este señor, creo, Rafael Noguera, si no estoy mal, quien había abusado sexualmente y había acabado con la vida de Juliana, se le iba a descontar un mes y medio de una pena de 55 años. Y todo el mundo dijo, impunes miserables. Y quiero que no pierdan de contexto, 55 años y le van a descontar un mes y medio por una figura que se llama trabajos o educación dentro del establecimiento penitenciario. Tenemos una idea de que aquí en este país, de que todo lo que no es máxima pena es impunidad. Orlando Muñoz Neira es un abogado colombiano muy interesante. Escribió hacia el año 2005 un texto llamado el sistema penal acusatorio en Estados Unidos. En esa época, recientemente, nosotros habíamos intentado adoptar el sistema como juzgan a las personas en Estados Unidos aquí en Colombia. Entonces él dijo, pues venga, yo soy un abogado que he litigado en Estados Unidos, soy aceptado en la barra de Nueva York, yo les quiero, conozcan ese sistema de Estados Unidos al que ustedes ahora se van a ver abocados. Y yo me acuerdo que en un capítulo él decía que le asombraba ese pensamiento que nosotros tenemos en un país que a pesar de todo está en vía de desarrollo, de que perseguimos todo, de que todo lo que no sea máxima pena es impunidad, de todo lo que no sea la máxima pena es impunidad, y vivimos todo de una manera absoluta, y como un país más poderoso del mundo que es Estados Unidos, le da la posibilidad a un fiscal de decir, si yo no quiero, no persigo un delito, y tengo la posibilidad de hacer cualquier cantidad de acuerdos, y una pena de un año puede ser justicia, y allá no existe ese contexto de impunidad que sí tenemos acá. Ahora, es un tema de vindicativo, ¿sí? Es común, uno está en un restaurante almorzando a mediodía y sale la noticia, se conoce un nuevo caso de agresión sexual contra una niña, y uno ve que más de uno suelta la cuchara de la sopa y dice miserable, este es un desgraciado, este es un enfermo, ojalá se pudra en la prisión. Y es la primera idea, ¿sí? Y no los puedo atacar por eso porque pues es algo que casi que de la naturaleza del ser humano. Pero esto presenta varios problemas. Y es como, primero que todo, cómo verificamos qué es justo o qué es no. Personalmente, y creo que a la gran mayoría o a muchos les habrá pasado, cuando nosotros llegamos todos jovencitos, todos pollitos a la universidad, con el ánimo de ser grandes abogados y poder emular cómo uno ve a Tom Cruise en las películas, cómo uno ve a Al Pacino, a Keanu Reeves defendiendo, uno dice, yo quiero ser ese abogado, me imagino dando unos discursos en la corte, y uno se le presenta una materia llamada Introducción al Derecho, y uno dice, bóteme las normas, hermano, que yo estoy que me vuelvo un asca abogado. Y le dicen, listo, explíqueme qué es la justicia. Y uno queda miércoles. Aquí, ¿cómo explicamos qué es la justicia? Y lo ponen a uno a leer un texto de un jurista alemán llamado Hans Kelsen, que justamente se llama así. Y uno dice, vamos a derivar qué es la justicia, hombre. Y se mete un enredo terrible. Y todos queremos saber cómo se hace justicia, pero es difícil explicar el caso de qué es justicia. ¿Mm? Ahora, no se sientan mal, miren, si les sirve de aliciente, si tienen esa concepción, personas algunos, un muchacho que dicen que era medio loco, pero que se dedicaba mucho a pensar, Emmanuel Kant, sigue esa idea filosófica, Hegel también sigue esa idea filosófica, de que es en sí justicia, de retribuir a un mal con otro mal. Kant tiene lo demuestra con un ejemplo, dice que si en una isla existiera una sociedad y en esa sociedad decidiera disolverse, antes de disolverse tocaría ejecutar hasta el último delincuente, simplemente para no vulnerar ese concepto de justicia. ¿Mm? Recordemos, para los que no conocen, Kant dijo algo muy importante que dio origen de derecho, o bueno, tuvo parte que ver en el concepto de lo que hoy es la dignidad humana, y es que indicó que el ser humano
no puede ser instrumento de nada, es un fin en sí mismo. El ser humano no se puede instrumentalizar. Y pues con esa misma fundamentación, él dijo en su momento, si el ser humano no se puede instrumentalizar, pues aplicarle una pena a un ser humano no debe ser para ningún instrumento, para ningún fin, porque sería instrumentalizar al ser humano. Entonces, simplemente tiene que ser para cuidar la justicia, establecer la justicia, esa retribución. Esa tercera línea de pensamiento se llama así, las teorías retribucionistas. No buscan en sí un fin para la pena, sino simplemente cuidar el concepto de justicia. Hegel decía que el delito es la negación del derecho y la pena es la negación del delito. O sea, la negación de la negación del derecho. ¿Sí? Simplemente vamos a hacerlo por ese tipo, vamos a retribuir. Varios problemas para poder sustentar, porque quiero recordarles acá para que no nos perdamos de la pregunta que quise plantear en este para qué, y es si efectivamente la prisión perpetua puede proteger a los niños como nos han venido vendiendo la idea. Esta tercera teoría presenta varios inconvenientes. Primero, como les dije, no existe forma de cuantificar la justicia, el término justicia. El intento tal vez más antiguo y más conocido es la famosa ley del Talián, el código de Hammurabi que establecieron en la antigua Mesopotamia. Ojo por ojo, diente por diente, que solemos decir. Si tú eres médico y en una operación por error termina siendo amputarse un miembro, una extremidad a quien estabas operando, pues también te vamos a amputar la extremidad, que pues, es lo justo, ¿cierto? No importa si lo estabas intentando salvar. Perdió una pierna, pues obviamente pierna tuya también sale y pues un médico puede seguir operando siendo cojo. Si tú eres arquitecto y construyes una casa, pero el día de mañana la casa se cae, pues obviamente tumbamos la casa también para ti. Ese tema de esa retribución a mí no me cuadra mucho. Y no solo eso, tiene unos tintes complicados. Y es que el concepto de justicia no es que no exista, sino que el concepto de justicia, primero que todo, no es estático. El concepto de justicia se mueve temporal y espacialmente. ¿Sí? Voy a dar algunos ejemplos. En Colombia, en el Código Penal de 1936, de alguna manera facilitar los medios como la casa para que dos personas tuvieran relaciones homosexuales era delito. Acceder carnalmente a una mujer, lo que ya conocemos como violación, un acceso carnal no consentido utilizando la violencia, era delito. Pero ese delito que estaba acá se agravaba si la muchacha era virgen o de una tacha moral, sin ninguna tacha moral. Era más grave la conducta, da más pena. Pero estaba por acá, decía el Código Penal, si mal no recuerdo, si la mujer era meretriz o se dedicaba a la prostitución, pues el delito era menos grave. Obviamente no es lo mismo violar a una mujer normal que violar a una prostituta. Por ser prostituta tiene menos derecho y entonces pues es obviamente justo que si yo violo a una prostituta tenga menos pena. Eso decía el Código Penal de aquí de Colombia del 236. De hecho exigía que en esos casos para poder adelantar la acción penal, ella tenía que hacer como acusador privado. Digamos que hoy en día ella tenía que ser su propia fiscal y adelantar su propio proceso para poder perseguirlo. Hoy en día en países como Chile o Paraguay existe una edad mínima para iniciar relaciones sexuales, si no estoy mal, a los 16 años, pero para relaciones sexuales de los 18. Ese es un concepto que tienen en justicia. De hecho, en los países islámicos hoy en día, en muchos países islámicos, sostener cualquier tipo de relación sexual por fuera del matrimonio es delito y se castiga. Y es un concepto de justicia, es justo eso. Hasta hace no muchos años en Colombia era delito la bigamia. Aquí ha sido delito la homosexualidad. Porque consideramos en su momento que es justo. Hombre, con eso no estoy diciendo, o sea, usted me está diciendo que a futuro va a ser normal violar niños. No, no, no. No quiero decir eso. Aun cuando ahorita vamos a mirar un poco del origen de dónde empezó a castigarse la violación y de pronto no tienen el origen que todos esperamos. Pero les estoy diciendo es que hay un concepto dinámico en tiempo y en espacio y, más importante todavía, es subjetivo.
¿A qué me refiero con que es subjetivo? Volvamos al ejemplo que yo les dije ahorita. Estábamos al mediodía esperando ya saliendo de la pandemia y estamos en el restaurante tomándonos un ajiaquito, un sancocho, y ponen las noticias que yo no sé por qué esas noticias tan fuertes la ponen a uno cuando uno está comiendo, pero bueno, el hecho es que uno ve una noticia en la que dicen, se encontró un nuevo caso, una niña que al parecer la enviaron por el pan, por el camino fue violada por un vecino. Primera reacción de todos, desgraciado miserable, ojalá lo agarren, ojalá le caiga todo el peso. Algunos se van a más allá, ojalá lo mutilen, ojalá maten a ese tipo, ese no sirve para nada, desgraciado. Ojalá lo maten. Uy, y esa noticia uno le tiene eco toda la tarde. Y cuando vuelve a la oficina la comparte con los amigos de oficina. Si ve la noticia, ¿no? Por allá, hermano, en Suba, una niña la mandan por el pan y la han violado. La han violado a un vecino, desgraciado, infeliz de miércoles. ¿Cierto? Ojalá se pudra. Sí, se pudra, que se pudra. Se va en el Transmilenio todavía manteniendo, porque si hay algo que el colombiano puede mantener de alguna manera, y no entiendo por qué es mucho la rabia, pero bueno. Y llega a las 7, 7:30, ¿sí? Prende el televisor y ve el noticiero de las 7. Venga a ver qué ha pasado con ese tipo. Efectivamente, esta continúa y ya se ha identificado al presunto agresor de la niña. Y sale la foto de tu papá, de tu hermano. Y ves a tu papá, ves a tu hermano incriminado de tal vez de uno de los delitos más vulgares que pueda haber. Seguimos pidiendo exactamente lo mismo que en el almuerzo, ¿cierto? Que se pudra, que lo maten. Mi papá, que lo maten, que lo maten, que lo maten. Yo creo que nos cambia. Hombre, yo no les puedo discutir porque uno tiende a hacer, cualquiera puede hacer lo mismo. Cuando escuchamos un delito, una agresión, algo, siempre nosotros tratamos de ponernos del lado de la víctima. No les digo que esté mal. Lo que pasa es que hay veces que nos cegamos tanto que nos olvidamos de que para ser victimarios, lo único que necesitamos es lo mismo que para ser víctimas, ser seres humanos. Y aquí muy seguramente uno escucha muchas veces el mismo discurso. No, pero hombre, ¿cómo? ¿Mi hijo? No, si mi hijo yo lo crié bien. Si mi hijo sí es una persona de bien. Si mi hijo sí es una persona con valores. Ahorita les voy a mostrar algunas de las causales que un estudio afirma eh, son situaciones que permiten prever que una persona puede ser agresor sexual. Y vamos a mirar, y ustedes mirarán a ver si no es posible encontrar eso en la familia. Miren, en mi ejercicio profesional, cuando me llegan los familiares de las personas acusadas de ese u otro delito sexual, siempre se lo digo a todo el mundo. ¿Sabe cuál es la frase que yo más escucho? ¿Yo qué iba a pensar? ¿Yo qué iba a imaginar? ¿Mm? Mi hijo no era así, mi esposo no era así, pero si mi papá no es así. Y sin embargo, para ti sigue siendo eso, pero el resto de la humanidad sí sigue pensando que justicia es que lo mate. ¿Y saben qué piden en este caso? Hombre, así lo haya hecho. Doctor, trate lo mejor posible. Si no sale absuelto, la pena más bajita, por favor, mire que es mi papá, mire que no sé qué. Mire que yo he vivido muchas experiencias con él que me dicen que no es el monstruo que están mostrando los medios. Resulta que también tenemos que ponernos de presente que ves que esa persona que también está siendo juzgada es un ser humano. Y ahorita nos preguntaremos por el por qué cometió esa situación. ¿Mm? Toca bajarle un poquito los decibeles. Yo no les puedo decir que no se indignen. Es indignante. Yo soy papá, tengo una niña. Yo tengo una niña de 9 años. ¿Mm? Lo que pasa es que tal vez este oficio me ha permitido entender que siempre hay vidas humanas en juego, siempre hay valoraciones de seres humanos en juego. No hay que olvidar que aquí en ningún caso podemos dejar de hablar de seres humanos. Sin embargo, a pesar de ese discurso un poco deóntico, si se quiere, todavía hay una situación más fácil por la cual esa tercera teoría no nos puede contestar bien nuestra pregunta de ¿será que podemos proteger a los niños con la prisión perpetua? Que era lo que nos estábamos preguntando desde el principio, ¿no? Primero, porque quienes aceptan eso entienden primero que todo de que la pena no está cumpliendo un fin, esta es para hacer justicia. ¿Mm?
Yo no sé ese concepto de justicia que tanto le pueda servir a un niño que ha sido víctima de una violación, a un niño de 7 años, decirle, hey, mira, el tipo que te violó va a estar guardado por fuera. Vamos a atenderlo psicosocialmente, vamos a darle educación, vamos a darle todos temas de calidad, salud de calidad, opciones. No, 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 no. Justicia, justicia, eso es lo que te interesa. Luego, la misma teoría y los mismos teóricos por eso han aceptado que la retribución no cumple ningún fin. Luego, si no cumple ningún fin, mal podríamos nosotros explicar que realmente sí protege a nuestros niños. Por otro lado, quienes, como yo, tienen una teoría contractualista del Estado, es decir, el Estado se creó porque todos los decidimos asociarnos, dice Rousseau, y ceder parte de nuestros derechos a un nuevo ser que se creaba, que era el Estado, a cambio de que ese ser Estado nos garantizara el resto de los derechos, pues entendemos que realmente el Estado dentro de lo que nos ofrecía no es venganza. No es función del Estado ofrecerle venganza ni a las víctimas ni a la sociedad. Es un pésimo discurso. ¿Sí? Si se quiere manejar incluso más ambigüedades, vamos a enjuiciar a alguien por haber ejercido violencia sobre una persona para obtener relaciones sexuales, y la forma es exactamente lo mismo. Ejercer violencia sobre esa persona de la manera más severa, que es sobre su derecho fundamental a la libertad por el resto de su existir. Y por último, y este es un llamado de atención que ojalá quede en la memoria de ustedes, es tal vez lo que me gustaría que se llevaran del día de hoy, de este pedazo, y es que, ojo, el Estado está para protegernos a nosotros. ¿Sí? Cada vez que ustedes escuchen que se está pensando en aumentar la pena, que en restringir los beneficios, que ya no domiciliaria, que ya no, que vamos a ser más estrictos con un delito, lo que tienen que escuchar en clave es: nosotros realmente no podemos garantizarle los derechos a pesar de que es nuestro deber, le estamos cambiando eso por venganza. Para que no aplaudamos tanto eso, porque a veces el discurso, si se quiere poner en clave, es: yo no te puedo garantizar de que no violen a tu hijo, pero a cambio te doy es que después de que lo violen, voy a guardar al delincuente por el resto de su vida. Y nosotros muchas veces aplaudimos eso y estamos resignando realmente a que nos protejan nuestros derechos a cambio de la vendetta, la vindicación. Ojo con ese tema. Hasta acá este grupo de respuestas, para mí no hay un sustento para la aplicación de la prisión perpetua. Quiero dejar unos temitas que veo que por tiempo me va a tocar recortarlos, pero que me parecen unos elementos importantes sin que no se puedan terminar. Primero, tengo una tercera respuesta que voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, y es ¿cómo se aplicaría esa prisión perpetua? Ante eso, primera respuesta que ya les había dejado en el aire, que lo miramos con el caso de los militares que abusaron de la niña en Vera. ¿Se les puede aplicar la prisión perpetua? No. En Colombia existe una jerarquía de las normas. Arriba está la Constitución de todas. Ella nos da nuestros principios, nuestras obligaciones y nos dicen cómo está organizado el Estado. Pero esos principios y esos derechos que están en la Constitución necesitan desarrollarse en leyes. ¿Sí? Hay un principio que habla de que la salud es un derecho. Presuntamente hay una norma que lo desarrolla, que es la Ley 100 y posteriores, que no sé qué tanto cumple ese derecho, pero desarrolla supuestamente lo que está en la Constitución. Lo mismo pasa. Esa prisión perpetua tiene que... ejercicio, revisé en la página del Congreso, y como ya se abrió la nueva legislatura el 20 de julio, hasta anoche, dentro de los proyectos de ley de acto legislativo que estaban radicados en la página del Congreso, no hay ningún proyecto para legislar cómo se va a aplicar esa prisión perpetua. Luego, hasta este momento todavía, si bien está ya en la Constitución, todavía no se puede aplicar. Quiero de alguna manera dejarles que tengan una idea de cómo está el proceso, qué pasa ahorita en un proceso penal. ¿Qué pasa? ¿Cómo se imponen ahorita las sanciones? Así muy rápidamente les puedo decir, por ejemplo, ustedes saben o han escuchado
que todos los delitos dicen una sanción que da de tanto a tanto. El que mate a alguien de 10 a 20 años. El que no sé qué y no sé cuándo, ¿cierto? ¿Y cómo sé si es 10 o 20? ¿Mm? Porque muchas veces la gente no sabe por cómo se aplican las penas y eso los lleva a pensar de que todo es impunidad. Resulta que en Colombia está establecido en 2 artículos del Código Penal, 360, 61, la forma en cómo se establece la pena cuando ya alguien se sabe que es culpable. Usted coge esos los dos extremos, 10 y 20 para poner un ejemplo, y divide eso en 4 pedazos. De 10 a 12 y medio, de 12 y medio a 15, de 15 a 17 y medio, 17 y medio a 20. ¿Sí? Ya esto ya apenas se dividió en 4 pedazos. Ahora usted va a 2 tablitas, a 2, yo los llamo 2 checklists. Uno está en el artículo 55 del Código Penal, el otro en el artículo 58. Y entonces empieza un tire y afloje. Verificamos si en ese hecho hay alguna de la tablita del 55, entonces lo tratamos de ubicar en el de 10 a 12 y medio. Si hay de la del 55 y también de la del 58, lo aplicamos en las dos de la mitad, de 12 y medio a 17 y medio. Si no hay de las que achiquitan del 55 y solo hay de las que agravan del 58, pues se aplica las 17 al 20. Para darles un ejemplo, dentro de esa tabla del 55, la primera causal para hacer más chiquito el delito es la carencia de antecedentes penales. Entonces, si en un delito una persona no tiene antecedentes penales, a lo máximo que se puede aplicar es al tercer cuarto, de 15 a 17 y medio. No se puede aplicar la máxima pena, porque la máxima pena requiere que no haya de ese checklist y el máximo solo requiere que haya solamente el 58 y no el 55. No, nada que achiquite y todo que agrande. Por eso en la mayoría de casos la verdad es muy complicado encontrar que se le aplique la máxima pena a los delitos. Más bien verifiquen si quieren un aumento de penas en la forma en cómo se establecen las penas en Colombia. Por el contrario, aquí la carencia de antecedentes no achiquita la pena, pero el tener antecedentes no lo agranda, para que por lo menos se hagan una idea. Ahí pueden revisar en algún momento de insomnio el Código Penal, la Ley 599 del 2000, y en algún momento desean mirar cuál es lo que está uno y cómo está en lo otro. Otra cosa que me interesa que dejarles así, perdonen, a las carreras, es que entiendan que en un proceso penal, la verdad que aparece al final en la sentencia no necesariamente es lo que sucedió. ¿Estás listo? La verdad que se plasma en un documento, en una sentencia, es lo que se logró probar. Eso los que teóricos los llaman, una cosa es la verdad procesal y otra verdad, la verdad histórica y la material. Buscamos que esta se acerque lo más que se pueda a esta, pero no siempre se puede. Y eso da lugar primero que todo al error judicial. Además que, miren, yo por lo menos, algún momento ojalá podamos charlarlo, yo aspiro a que en Colombia se establezcan otra vez los jurados, como en Estados Unidos, en parte para que la gente pueda sentarse en un proceso penal y pueda ver cómo es que se juzga. La gente a veces tiene la idea, por ejemplo, para hablar del delito sexual, que eso es como en Estados Unidos, como en las películas, que eso para que a mí me logren condenar por un delito, tienen que demostrarme pruebas, es una cantidad de exámenes periciales y 20 testimonios y documentos, fotografía y video, y si no, pues ahí dicen que la duda absuelve. Hombre, no se engañen. En varios procesos judiciales con el testimonio únicamente de la víctima, que no les digo que sea bueno o que sea malo, pero muchas veces, en mi concepto de insuficiente, condenan. Si tú estás diciendo, no, pero es que solamente es la palabra de ella contra la mía, ¿cómo me van a condenar? Te condenan. No pienses que no, te condenan. Es más, existen casos que han sido tratados por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde acusan a la persona de acceder carnalmente al menor y le realizan un examen sexológico y el examen sexológico concluye de que el himen no fue desgarrado, de que no existe deforestación del himen, está intacto. Y uno diría, ¿se salvó? Pues no. La Corte ha dicho, nada obsta para que en ese caso se presentara, por ejemplo, el síndrome de himen complaciente, que es el himen es demasiado elástico y no se rompe con la relación sexual, simplemente se estira, luego no hay sangrado, luego no hay ruptura. Y como eso es posible, te condeno, porque igual la víctima lo afirmó. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia desde hace ya como 4 o 5 años admitió una teoría para defenderse que se llama síndrome de alienación parental,
Si esto hay psicólogos, pues lo podrán decir mejor que yo, y lo podrán plantear mejor que yo, pero el caso sencillo es, para la pareja que se divorcia, la mamá se da cuenta de que el tipo se fue con otra y muchas veces dice, pues si usted no es mío, no es nadie. Y se lleva al niño a la fiscalía que diga, papito, usted tiene que decir que su papito se bañaba con usted, que cuando se bañaba con usted, él le sacaba un palito y de ese palito salía lechecita. El niño va y dice eso en la fiscalía y es muy complicado rebatir esa declaración y con eso te condenaron. Y se han demostrado varios casos que ha existido síndrome de alienación parental. ¿Mm? Es un riesgo, hay un riesgo muy grande de error judicial en este país. Hay carencias investigativas bastante complicadas por parte de la fiscalía, no necesariamente por negligencia, sino que es que tú vas a uno se imagina que uno va a ir a hablar con un fiscal y lo va a sentar en su escritorio y va a hablar y no sé qué. El fiscal cada fiscal tiene 500, 600 casos. ¿Y cómo va a estar pendiente del tuyo? Hombre, lo que dijo la víctima, medicina legal, ¿qué dice? Que una valoración psicológica, haga una prueba que se llama una prueba SATAC. Después, si quieren estudiar qué es la prueba SATAC, que en muchos países ya está refutada. Y con ese testimonio, no, nos vamos a juicio y a la Dios, para Santa Rosa y para el Charco. Y muchas veces te condenan. Porque para defenderse necesitas recursos. Eso no es simplemente contratar un abogado. En delitos sexuales muchas veces se requiere contratar un perito psicológico, y un psicólogo, una psicóloga que sirva de perito, no, perdón, aquí no es una agresión, no un recién graduado, sino alguien que tenga la experiencia en esa valoración, te cobra. Y si requieres adelantar unas labores investigativas, tienes que contratar a un investigador, te cobra. Y el acceso a la justicia no es tan fácil para las personas. Y muchas veces quienes enfrentan un proceso penal se chocan con esa realidad. No tengo recursos, no tengo medios, y muchas veces eso no es de que los abogados vayan y den discursos 20 julieros o discursos gaitanistas allá en la audiencia. Eso es muy técnico. Y te someten y pierdes tu libertad. Y en ese escenario que se plantea, se ve todos los días en el país, vamos a someter a alguien a privarlo de la libertad con esas carencias investigativas, con esas carencias probatorias. Ojo, y por eso vuelvo y les digo, ojo, ustedes no saben en qué momento pueden enfrentarse. Aquí una acusación no se le niega a nadie. Ustedes no saben en qué momento pueden estar en el banquillo de los acusados. Luego, para mí, y aquí voy a enredar con la siguiente, ustedes me dirán cómo voy de tiempo. Existe... Tranquilo, Sí. Andrés, puede hacerle por ahí unos 15, 20 minuticos que no hay muchas preguntas. Ah, bueno, perfecto. Entonces, yo aquí planteo mis discrepancias. La dignidad humana, que está en el artículo primero de nuestra Constitución, y eso por una copia de la ley, bueno, no es una copia a rajatabla, pero por una idea de la ley fundamental de Bonn, la Constitución alemana, que salió después de la posguerra. Yo recuerdo un proveedor que admiro mucho, Juan Antonio Barrero Bernardelli. Él tiene un libro que se llama Jurisprudencia Constitucional, que explica de una manera muy fácil, digamos que las sentencias más icónicas de la historia de la humanidad. Y cuando explica una sentencia que se llama el fallo Luth, del Tribunal Federal Alemán, explica cómo se hizo la Constitución alemana y de alguna manera lo asemeja al proceso cuando uno tiene un guayabo. Como que uno se da cuenta de la embarrada que acabó de hacer en la Segunda Guerra Mundial y trata de hacer una profilaxis, trata de bañarse, quitarse todo eso, y cuando dice no vuelvo a tomar, entonces ese no vuelvo a tomar lo hacen con la Constitución alemana, que establecen esa primera cláusula: la dignidad humana es intocable. Nadie la pierde bajo ninguna circunstancia, porque es inherente a nuestro ser. Quitarnos nuestra dignidad es decir que dejamos de ser humano. En Colombia la Corte Constitucional desde hace años estableció una cosa que se llama estado de cosas inconstitucionales. Entre ellos, en materia carcelaria. ¿Qué es estado de cosas inconstitucionales? Lo digo rápidamente. Es cuando define que existe una violación sistemática de derechos fundamentales por parte de varias entidades estatales. Dios no quiera que ni siquiera para visitar a un pariente ustedes tengan que ir a una cárcel. Pero hoy en día ni siquiera necesitan hacer eso. A veces se pueden asomar con la rejilla de una URI, de la estación de policía aquí en Bogotá. Asómense por un lado a la estación de policía de Santa Lenita. Las palomas en el techo de la catedral de la Plaza de Bolívar tienen más espacio para moverse que ellos dentro de una celda.
no tienes medios de comunicación, no tienes absolutamente nada, situaciones insalubres. Ahí constantemente todos los días están vulnerando la dignidad humana, que no se debe perder. Puede que no nos guste, puede que pensemos que hay veces que la persona es eso, pero no, porque si abrimos ese boquete, lo podemos abrir para lo que quiera. Por eso les explicaba de cómo cualquier cosa puede ser justicia, cualquier cosa puede ser delito en un momento. Ustedes el día de mañana, ustedes han asumido un proceso, ustedes son el fruto de un proceso histórico que es el sindicalismo, un proceso de luchas y un proceso que en cierto momento, y todavía aquí si se quisiera criminalizar, se quiere criminalizar la protesta, se quiere criminalizar cualquier afectación al statu quo. No sabemos en qué momento nos van a enviar la pelota. Como les dije, aquí ya se radicó un proceso. Yo recuerdo una caricatura en la cual a un muñeco se le abría un huequito en la pared y le empezaba a salir un chorro y empezaba a tapar. Pero eso generó una grieta y le abre otro y se le abrió otro. Así es. Nuestra Constitución también es un dique que no permite que nos vulneren nuestros derechos. Si empezamos a abrirle grietas a ese dique, se va a abrir para todo. Aquí tenemos la tendencia a querer prisión perpetua ya para todo. Para los rateros de celulares, para el que se robó un peso, para el que se robó dos, el que se robó el caldo de gallina. Buscamos tomar violencia todos los días, venganza por nuestra propia cuenta, porque no entendemos muchas veces la justicia. Les voy a aquí dar un tip, aquí entre paréntesis, entre varias cosas. Muchos dicen que los ladrones de celulares lo sueltan muy fácil. Eso en cierto punto se podría hasta mejorar, porque las policías cuando capturan a la persona muchas veces no le explican a las víctimas que en un proceso penal existe un juicio y que el día del juicio obligatoriamente tú tienes que ir y volver como víctima a decir las cosas, porque tú eres el testigo. Y muchas veces la gente se desentiende de eso y no vuelve, y en ese momento el juez cuando conoce el proceso dice, no vino aquí a decir la persona que era la indicada, me toca soltarlo. Y eso ni siquiera lo saben las víctimas muchas veces. Hay un desconocimiento y ojalá la invitación es a que conozcan un poco más del derecho, porque muchas veces se aprovechan demasiado de sectores de la sociedad por el desconocimiento. Y la palabra de la academia tiene muy poco peso al lado de la palabra de los medios, que son términos que usa Zaffaroni en el libro que les mostraron la imagen ahorita al principio. Entonces, tienen que ser críticos. A veces la respuesta fácil, la respuesta popular, esto se llama populismo punitivo, no es la acertada. Quiero terminar indicándoles algunas cuestiones porque ustedes miran, bueno, ¿y entonces qué hacemos, hermano? Usted vino, criticó, atacó la solución que nos dieron y que nos vamos para la casa así como así. Hombre, como en muchas cosas de los delitos, está en el tema de la prevención. Ese señor César Beccaria en su libro de los delitos y la pena ya lo planteó hace muchos años, que es el camino más difícil, pero es la educación y el carácter de prevención de los delitos. Es esencial, ¿sí? Por ejemplo, y esto pues podrían traer una persona mucho más experta en otra área que yo, que les planteé algunos interrogantes, pero en un estudio que recientemente leí decía, mire, hay unos factores de riesgo, que eran los que yo les quería hablar, les voy a leer aquí rápidamente, que permiten de alguna manera, no lo aseguran, pero que generan un mayor riesgo de que esa persona pueda cometer una agresión sexual. Primero, dificultad para establecer relaciones de pareja adecuadas, duraderas y satisfactorias con personas del otro sexo. Experiencias sexuales precoces con niños de su edad o han sido abusados por adultos o niños. Ese es un tema por ejemplo muy importante. Muchas veces el agresor sexual primero fue agredido y el Estado no le dio la suficiente, pensó que con darle justicia era suficiente en vez de mirar qué problemas, qué afectaciones psicológicas, y el día de mañana lo que volvimos fue un victimario. Esa es la forma de apoyar a las víctimas, no ofreciéndoles vendetas. Tercero, tuvieron una madre represiva, posesiva, excesivamente crítica que anulaba sus iniciativas e intentos de independencia. Y eso de pronto lo vemos en nuestros hogares. Ojo. Y nosotros pensamos que es que son monstruos cuya genética es rara y deben tener el cráneo de una manera diferente para que sea una agresión sexual. Y mire que situaciones como estas tan sencillas y que no encontramos tan graves, pues hay gente que vive estudiando y dice, hombre, eso puede ser un riesgo. La ausencia de una imagen paterna adecuada que le proporcione reglas de comportamiento apropiados, así como el ejemplo de un varón capaz de relacionarse acertadamente con las mujeres. Eso sí que se presenta aquí en Colombia.
cuántos procesos por alimentos, por inasistencia alimentaria, cuántos hogares con un rol de un padre abandónico no hay el día a día. Y esa carencia, esa figura de educación, mira lo que dicen los expertos, puede ser un riesgo para que ese niño el día de mañana se vuelva. Frustraciones importantes que le han conducido a depresiones frecuentes y estado de mal humor, expresiones de estallido de violencia, dificultades para encontrar satisfacción en las relaciones o situaciones normales y cotidianas, y pobre capacidad de autocrítica. Hay que gastar y hay que invertir los recursos en prevención. Primero que todo porque, se me olvidó decirles algo, la prisión perpetua se aplica dentro de un proceso penal. El proceso penal, nosotros como parte de un proceso penal, el proceso penal arranca a funcionar cuando cometió un delito. Es decir, vuelvo y insisto, no se les olvide, para que nosotros podamos aplicar la prisión perpetua, primero necesitamos que violen a tu hijo. Si no, no podemos hacer nada. Entonces, la invitación es, hombre, hagamos fuerza, es a que el Estado busque la protección para no tener que recurrir al proceso penal. Ahí es donde tenemos que atacar. Hay muchos factores, sí, es complicado, sí, pero es necesario. Porque así sí es como protegemos a nuestros menores. No simplemente con un discurso populista y ventejuliero, que muchas veces va acompañado con, sí, protejo tu derecho a la niñez, pero igual eres tan importante que te recorto los recursos de la educación, te doy un sistema de salud terrible, no te doy un acueducto en La Guajira, pero los niños son lo primero. Hombre, creo que no es tan así. Lo que pasa es que obviamente la sed de justicia y el calentar la sangre muchas veces da votos. Da votos. Incluso, y con esto tal vez concluyo, hay un señor, un profesor español, Bernardo Feijó Sánchez, que tiene un texto que creo que lo pueden descargar en PDF sobre neurociencias y derecho penal, se llama, si no estoy mal. Y él empieza trayendo un caso que al parecer es muy sonado entre los neurocientíficos. Él habla del tema de las neurociencias, que es, digamos, que unos avances científicos muy importantes a través de las tomografías y las imágenes del cerebro y de la corteza cerebral y de las siguientes, para poder mirar cómo es que piensa el ser humano. Y dice la influencia de eso, trae un ejemplo, y con esto concluyo. Dice que en España encuentran a un señor constantemente viendo pornografía de menores de edad. Lo juzgan y le aplican como sanción una sanción terapéutica y con trabajo hormonal, cosa que aquí no existe. Aquí en Colombia es, te vas para la cárcel o te vas para la calle. Aquí no existe un punto medio, ni evalúan qué tan buen ser humano eres para mirar a ver si el tratamiento terapéutico es más importante. Aquí eso no lo hay. A duras penas lo hay con algunas reformas en el sistema de adolescentes, porque está el bienestar familiar y te evalúa, pero a los adultos no importa nada. Allá por lo menos le dijeron, mire, vamos a hacer un tratamiento con hormonas, ¿sí? Para tratar de superar ese tema de esa aversión a querer ver pornografía de menores. El tratamiento no funcionó, y como no funcionó, pues tuvieron que tomar la medida más severa, lo enviaron para la cárcel. Estando en la cárcel, el hombre empieza a sufrir fuertes dolores de cabeza, por lo que le toman unas tomografías y encuentran que tiene un tumor cerebral alojado en la zona orbitofrontal del cerebro. Lo que hacen es que le realizan una operación para extirparla. Y cuando desaparece el tumor, desaparece el deseo de él por ver pornografía de menores de edad. Meses después aparece el tumor de nuevo y de nuevo aparecen los deseos de satisfacción con la pornografía. Un tema clínico o médico. Los hombres que están acá, si ven una niña de 6, 7 años, habría que preguntarnos hasta cierto punto qué lleva a que un determinado hombre pueda encontrar lujuria, pueda encontrar todo un proceso metabólico y un proceso endocrino, si se quiere, que lo lleva a él sí producirle satisfacción, y por qué a mí no. Incluso puede dar algo en el riesgo. Muy seguramente la mayoría sean enfermos y no necesitan ir a la cárcel, sino necesitan es un tema de salud mental y física acorde. Ojo con lo que estamos haciendo, porque nadie está libre, como el señor de ese ejemplo, del día de mañana tener un tumor y encontrarse en una situación así. Yo les quiero agradecer mucho, pedirles disculpas si me he extendido
traté de traerles este tema. Está pendiente, quiero concluir algún tema que es de carácter jurídico. Muchos han escuchado que está pendiente que la Corte Constitucional evalúe este tema. Aquí va a haber un tema fundamental. La Corte Constitucional, la Constitución se puede reformar de tres maneras. Referendo constitucional, que es coger a la gente a votar y para decir si quieren modificar una parte de la Constitución o no. Acto legislativo, que es la iniciativa que tienen los legisladores, por lo menos tienen que firmar 5 o 10 legisladores y da la vuelta por el Senado y la Cámara y al final miran a ver si la aprueban para reformar la Constitución, o la Asamblea Constituyente. Eso está en el artículo 374 y subsiguientes de la Constitución, dice cómo se reforma. La Corte Constitucional desde hace unos años ha establecido una tesis de una cosa es reformar la Constitución y otra cosa es sustituirla. ¿Sí? Es decir, yo le puedo hacer algunas modificaciones, pero desde que no, y esto es un tema muy difícil y miraremos la Corte qué pasa, si se lava las manos o no, pero entiende que cuando hablamos de reforma es unas modificaciones, algunas cosas de la Constitución, porque la misma Constitución dice yo me puedo reformar, pero la sustitución de la Constitución es cambiar un elemento que es tan de la esencia de la Constitución, que si se cambia, ya no podríamos estar diciendo que es la misma Constitución. Un ejemplo de dónde se dio eso, se dio en el 2010 cuando la Corte Constitucional hizo ese estudio frente al referendo que buscaba la segunda reelección de Álvaro Uribe. La Corte Constitucional hace todo un estudio y dice, mire, tenemos un sistema presidencialista, hay un tema de pesos y contrapesos, tiene que respetarse el derecho a las minorías, el derecho a la alternancia en el poder. Hombre, si damos una segunda elección, ya se rompe la esencia de lo que era ese sistema presidencialista de la Constitución del 91. ¿Y qué pasa? Que cuando hablamos ya no de reforma a la Constitución, sino de sustitución, pues únicamente lo puede hacer quien es el constituyente primario, que es el pueblo. No lo podemos hacer por vía de acto legislativo, no lo podemos hacer por vía de referendo constituyente. Entonces tenemos que ir a eso. Creo, a pesar de que va a haber muchos debates en torno, por ejemplo, a temas de los tratados internacionales que ha suscrito Colombia, afectación de dignidad humana, pacto de derechos civiles, todo ese tema, pero creo que en gran parte, y puedo equivocarme de pronto ahora un constitucionalista que me estará metiendo un coscorronazo, creo que ahí se va a discutir. Si el cambiar ese artículo, que fue el artículo 34 de la Constitución, que no solamente es para los agresores sexuales, ojo, les aclaro, también digo que se le puede aplicar cuando haya un homicidio doloso, tortura y secuestro contra menores de 14 años, si afecta la esencia de la Constitución. Porque es que ese artículo 34, antes el artículo 34 dice que se prohíben las penas de destierro, confiscación y prisión perpetua. Ahora se le agregó un inciso aparte. No obstante, en esos delitos se va a poder aplicar y se podrá revisar a los 30 años a ver si hay lugar a revocar esa prisión perpetua o no, pero por lo menos 30 años. Vea que podría salir así cogiéndose a ese, porque hay un principio que es favorabilidad. Las leyes, aunque sean posteriores y son más favorables, lo pueden beneficiar a uno. Si ese ejercicio se va, Noguera, que está en 55 años, podría decir, a mí me tienen que revisar la pena a los 30 a ver si me la pueden cambiar. Y ya se la estaríamos reduciendo, y antes la pena beneficia. Si me entienden el ejercicio. ¿Sí? Pero entonces les venía diciendo, ese artículo 34 tiene una conexión con el artículo 12, que es el que prohíbe penas y tratos crueles para las personas. Y prohíbe penas y tratos crueles porque también, se enlaza con el artículo primero, porque afectan la dignidad humana. Y es la esencia de la Constitución. Entonces habrá que ver si la Corte Constitucional se entiende que hay una afectación a la dignidad humana como elemento esencial, que no se cumplen unos fines, que no hay un test de razonabilidad, una proporcionalidad entre una cosa y la otra, una falta incluso de idoneidad, que es lo que he intentado mostrar aquí con esa pena el día de hoy, y una falta de necesidad, que de alguna manera ese test constitucional dice, hombre, no, esto aquí no pasa, y entonces volvemos a barajar de nuevo y el estado de situación como está. Ahora sí, espero no haberse quedado algunos temas. Les agradezco mucho a Telca la atención que me prestaron, el darme este espacio para que de alguna manera esos locos que nos la pasamos a veces en bibliotecas y en facultades de Derecho, pues podamos venir a contarles las locuras al resto de la sociedad. Muchísimas gracias. Creo que sí, doctor Andrés Acosta, muy amable usted por todas esas importantes intervenciones e ilustración sobre la real preocupación. Realmente se concluye que
poco se hace en el tema de prevención y pues prácticamente se hace mucho en política para mostrar que un castigo va a solucionar muchos de los problemas de la sociedad pues que nos aquejan. Quería pues también extenderle un saludo a los compañeros que nos han acompañado el día de hoy, a la compañera Mónica Escobar, a Marta Janet, compañero Germán Gómez, a Jonita, que siempre también está aquí presente, igualmente a Anita Zulay, que está también conectada, y en Facebook está nuestro compañero Edwin Alarcón, también preocupado por la decisión que tome la Corte Constitucional, precisamente porque si de pronto opina que este acto legislativo es inconstitucional, entonces dirán que la Corte es una Corte pro violación o bueno, no sabemos qué más inventen en estos días. Yo tenía una pregunta, pues ahí adelantándome a otras dos y aprovechando que estoy moderando. Casualmente, pues de pronto no acá, pero bueno, sí escuché un caso en Chile como en el año 2009, en el cual unas hijas acusaron falsamente al padre de una violación. Entonces, digamos ahí en el caso de falsas acusaciones o falsos testigos, que también es un tema que está de moda, ¿cómo procedería la justicia o cómo se haría este tema en esos casos de falsas acusaciones o falsos testigos? Bueno, miren, aquí hay un principio que es tal vez, a mí, yo siempre se los digo a colegas que han empezado, compañeros, cuando se van a redactar su primera demanda, su primer proceso y los veo muy emocionados y digo, acuérdense de lo primero que yo por lo menos que aprendí en la universidad, un principio que dice, dame la prueba y te daré el derecho. ¿Sí? Por eso les decía que no es lo mismo la verdad, muchas veces lo que ocurre que lo que se prueba en un proceso. Pues digamos que la respuesta corta y la respuesta sencilla sería, hombre, si en el transcurso del proceso se logra evidenciar que claramente ellas faltaron a la verdad, se les debería iniciar, si son personas sujetas, o sea, sujetas al proceso penal, mayores de 14 años por lo menos, se les iniciaría un proceso penal por fraude procesal o falso testimonio. ¿Qué es lo que pasa? Porque muchas veces a uno le llega esa discusión, venga doctor, me denunciaron de esto, yo puedo contrademandar, dicen, yo puedo contradenunciar. ¿Sí? Lo que pasa es que la verdad, en la práctica judicial, cuando uno logra probar efectivamente que fue absuelto, muchas veces la sentencia dice es que lo absolvieron por duda. Y entonces existe, no logró, la fiscalía tiene que probar más allá de toda duda que usted cometió el delito y que el delito existió. Lo que dicen no es que usted logró demostrar que era inocente, sino que no, la fiscalía no logró probar más allá de todo, quedó esa duda en el aire. Y como quedó esa duda en el aire, pues tampoco nos podemos poner a afirmar de que que lo denunciaron, que las presuntas víctimas mintieron. Y usted queda ahí, en el aire. Pero si se lograra demostrar en un proceso que fue abiertamente una declaración contraria, ¿sí? Por ejemplo, para los casos se presume, escuché porque no he leído la decisión, que la medida de aseguramiento contra Álvaro Uribe se vuelve a compulsar copia contra Diego Cadena porque al parecer la Corte puede demostrar que cuando Diego Cadena fue a la Corte, le mintió a la Corte, pues eso es un tema que dentro del juicio se logrará probar, ¿sí? El tema es, por ejemplo, cuando uno logra demostrar eso o pueda verificar eso después de que condenaron al paciente. Existe en Colombia un tema que es una acción de revisión, que es tratar de revisar sentencias que ya están ejecutoriadas, pero es un tema supremamente complejo que se desarrolla ante la Corte Suprema y que en últimas no busca una absolución, sino que, que decirle a un tribunal vuelva y evalúe el proceso, pero no es un tema tan sencillo, no es un tema tan complejo. Lo que le digo, muchas veces toca hacer un esfuerzo dentro de la parte jurídica para demostrar completamente la inocencia, para que el juez diga, hay duda. Pues que tiene los mismos efectos, pero que no es lo mismo que decirme que yo no hice, que yo no violé a una niña, a que la fiscalía no logró probar que violaste a una niña. ¿Mm? Ese sería, digamos que, lo que podría suceder en el proceso. Vale, doctor. Aquí hay otra pregunta de Voces por Bogotá. Sí. Tengo la cámara apagada porque está como molestando el internet un poquito. Okay. Excelente temática, doctor. ¿Usted sexual o psiquiátricamente sería imposible? Miren, yo tengo un pensamiento, y es que cuando uno habla de seres humanos, uno no puede acudir a una forma de pensar inductiva. Es decir, tomar una particularidad y generalizarla. Porque
comete un error, porque uno piensa que todos los seres humanos son iguales y no, ¿sí? Yo creo que toca mirar la particularidad de cada caso. Hombre, muy posiblemente, aquí hay temas que escapan y que son de temas de psicología y de psiquiatría. El DSM-4, el DSM-5 creo, que son los libros que tienen todo el listado de, de afectaciones psicológicas, de enfermedades y define cuáles son las psicológicas, define algunas. Y asimismo a algunas les da el carácter de crónico y a otras no. ¿Sí? Toca mirar cada caso. Lo que sí es que yo no puedo decir que porque hay un garabito, todos son garabitos, pero se requiere inversión para verificar en cada caso si esa persona puede curarse o no. Incluso si se puede curar o no, es un tema del que ya estamos diciendo que estaba enferma y no habría lugar a pena, sino algo que se llama una medida de seguridad que tiene otros fines y que no se hace muchas veces en una cárcel. Pero hay que mirar caso por caso. Yo no les puedo asegurar, yo no les puedo decir todos los casos sí, porque pronto usted mira, pero vea, doctor, que yo vi un caso que dijo que no. Por eso les digo la forma de pensar inductiva. O yo tampoco les puedo decir que no, pero vea que hubo un caso que alguien que sí salió y nunca volvió. ¿Sí? No podemos generalizar. Creo, puedo errar, creo que esta frase es de Tolstoy, que decía que quien ha conocido el comportamiento de un león ya se puede ufanar de que ha conocido el comportamiento de todos los leones. Pero quien ha conocido el comportamiento de un ser humano solo puede decir que conoció un ser humano y por lo general lo conoció mal. Esa sería mi respuesta. Ricardo tiene el micrófono cerrado. Gracias, listo. Bueno, perfecto, gracias, Camilo. Pues aquí hay otra inquietud, doctor, hay quienes dicen que la pena máxima de 60 años es más que suficiente. ¿Qué opina respecto a ello? Yo quisiera agregarle ahí como ese tema de cómo se puede reducir o aumentar la pena en estos casos específicamente de violación a menores. Listo, miren. Bueno, esa pregunta podría dar para otra conferencia, pero al mismo tiempo para retomar toda la conferencia, porque entonces la pregunta es suficiente, y la pregunta sería, ¿suficiente para qué? ¿Para resocializar a la persona? Puede que sí, puede que no. Yo pienso que una persona que en 60 años no se logró resocializar, no se va a resocializar. Lo que pasa es que en las cárceles poco y nada se hace para resocializar. La cárcel es la cloaca de la sociedad donde tratamos de votar lo que no nos sirve. Hay muchas teorías que dicen que vamos a reinsertar y eso, pero la realidad es otra. La realidad es que es muy complicado. De hecho, a veces la sabiduría de las abuelas es más grande. Cuando dicen, dime con quién andas y te diré quién eres, pues si tú te la pasas todo el día con el resto de delincuentes encerrado en 4x4, ¿qué vas a hacer? ¿Un premio Nobel de química o qué piensas sacar de coger a todas las personas que han cometido delitos y juntarlas? No lo entiendo. Entonces, suficiente en el sentido de para qué. Suficiente para ver si tenemos justicia, pues volvemos al tema de qué es justicia y volvemos ahí y nos metemos en un discurso eterno, aclarando de que aquí obviamente yo no vendo ningún dogma, ni nada paradigmático, y digo, ustedes, todos ellos que ustedes que estaban pensando todo lo contrario a mí, brutos, y yo, vea, yo soy un ser de luz que se, no, muy seguramente puede que de pronto el tiempo, por esos días, a veces me gusta más esta conversación personalmente, pero puede que muchos tengan argumentos en contra de gran valía, ¿sí? Trato de plantear un punto de vista que muchas veces en este caso ha sido muy minoritario y tratar de expresarlo. Entonces, habría que preguntar el suficiente para qué, ¿sí? Porque si es para reinserción, pues cada caso lo dirá. Puede que una persona con una terapia de un año sea suficiente, pero sale y la víctima sigue diciendo, fue muy poquito. Y la segunda parte de la pregunta que me hacía Ricardo, ¿cómo se puede rebajar esa pena? Mire, en Colombia existe un sistema de redención de penas que es algo así como un 2x1. Dentro de la cárcel, por cada 2 días que tú trabajes o que estudies o que realices enseñanza, te descuentan 1 de pena. ¿Sí? Entonces, esa es la posibilidad de reducción para ir rebajando penas. Lo que pasa es que primero, eso es supremamente complicado porque ya no hay cupo para todos. Entonces, no es tan fácil que uno decía, yo voy a entrar, yo hice 10, pero muy seguramente hago 7,5. En materia de delitos sexuales hay muchas privaciones, hay muchos problemas porque en Colombia existe algo que llaman subrogados penales. ¿Me entiendes por subrogados penales? Prisión domiciliaria, libertad condicional o suspensión de la pena. Suspensión de la pena es como lo que uno hacía en el colegio que le voy a dar matrícula condicional, no te echan, no te nada, pero te quedaste ahí con la anotación con el antecedente. La domiciliaria pues es que pagas la pena en la cárcel, en la casa en vez de la cárcel, ya sea desde el principio de la pena por algunos delitos,
para otros desde la mitad de la pena, y algunos que ni desde el principio ni desde la mitad tienes que chupar todo. La libertad condicional es que cumplida, dice la norma, las 3/5 partes de la pena, las otras 2/5 partes las puedes hacer en libertad, si mientras que estuviste privado de la libertad demostraste buen comportamiento y todo el tema. Por un ejemplo, si te ponen 10 años, haciendo 6, los otros 4 los puedes hacer en libertad. Para el tema de delitos sexuales contra menores no da beneficio de nada. Hay un artículo que es el 199 del Código de Infancia y Adolescencia que limita los beneficios en ese sentido para el delincuente sexual en gran mayoría, y lo único que deja es la redención de pena, que para poner el ejemplo que ha tratado, fue lo que le dieron a Uribe Noguera. Ese es, digamos que la forma de bajar. Y por último, el tema de 60 años, hombre, si usted tiene 30 años y te ponen una cena de 60 años, por eso es que muchos penalistas decimos, ¿cómo así que la prisión perpetua no existe? Eso no es una perpetua. Miremos la expectativa de vida que tiene el DANE sobre la vida de los hombres y de las mujeres. Y se van a dar cuenta que creo que está por el lado de 76 años. Entonces, eso es una perpetua. ¿No? Que quieren que diga el nombre perpetua, eso es como el que quiere, ve unos tenis hermosos, divinos, pero no tienen el chulito de Nike, entonces no, son los tenis que me gustan. Es exactamente lo mismo. Vale. Aquí tengo una pregunta que pues, me ayudó a redactar la doctora Liz Rosso, y es, pues, digamos, desde el punto de vista del derecho. ¿Cuándo se considera que un depredador sexual es peligroso para la víctima? ¿Cuándo se considera? Bueno, varios temas. Pues, como les decía, el derecho penal entra a funcionar cuando ya el delito se cometió. Después, cuando fue peligroso, fue cuando ya cometió el delito. Sin embargo, el derecho penal hoy en día no se mide en términos de peligrosidad. ¿Sí? Eso en una época aplicó, y unas épocas muy nefastas. ¿Saben dónde aplicó harto el tema de la peligrosidad? En el Tercer Reich, en la época de los nazis. ¿Mm? Los delitos, que eran delitos que nosotros llamamos delitos de peligro. No has hecho nada, pero es un peligro, vos seguramente lo vas a hacer. La mayoría de judíos se fueron porque era peligroso para la sociedad. ¿Sí? Y adelantaron, y en esa época, por lo menos en Italia, habían tres penalistas, bueno, no penalistas, uno era sociólogo, el otro médico y el otro abogado, Garófalo, Ferri y Lombroso. Lombroso tiene un libro que se llama El Uomo Delincuente, el hombre delincuente. Entonces, ahí trataban también de mirar a ver cómo era alguien peligroso y tratar de avanzar al delito, pero pues con unas razones discrepadas. Por ejemplo, Lombroso fue el médico de las prisiones en Italia, y lo que hacía era abrirlos a los muchachos cuando ya habían pasado al otro lado, y les medía el cráneo y decía, mire, es que aquí esta glándula es más grande, todos los que tienen esta glándula más grande son delincuentes y no tienen un sustento jurídico. Pero entonces el derecho penal no ataca hoy la peligrosidad, hoy requiere que cometa un delito, es un derecho penal de acto, no de autor. No es por quién eres, sino porque lo que hiciste. Ahí es muy complicado definirlo, y creo que eso no lo podría definir el derecho penal. Creo que eso lo tiene que definir es otras ciencias. El derecho penal tiene que nutrirse de otras ciencias, de criminología, de sociología, de medicina, y decirle, mire, como los que les leí ahorita, hay unos factores de riesgo, y empecemos a trabajar, y empecemos a mirar a ver cómo los curamos, y miramos si al final tiene cura. De pronto es un tema crónico, y entonces ya miremos a ver qué otros mecanismos tenemos para aislar. ¿Sí? Aquí en Colombia se aíslan personas sin haber cometido delitos, ni siquiera cometido seguridad. Aquí tenemos la Clínica de la Paz en Bogotá. ¿Sí? Personas que representan una peligrosidad, tienen TOCs, que llaman trastornos obsesivos compulsivos, y todo ese tema. Entonces creo que es el tema de la peligrosidad, no es un tema que responda al derecho penal. Es un tema incluso con el que todos los días peleamos nosotros los penalistas en audiencias, porque dicen que alguien es peligroso para la comunidad. Hombre, todos potencialmente somos peligrosos para la comunidad, pero no es por eso para que los tengan que guardar sin antes haberles demostrado que cometieron un delito. Vale, doctor. También queremos enviar un saludo a Rocío, a Mauricio, a Francisco, a Camilo Moreno y a Juanca León. Y obviamente a la doctora Liz Rosso, que nos acompaña también el día de hoy. Un feliz cumpleaños, que creo que está de cumpleaños, Liz. Feliz cumpleaños, sí. Pues sí. No le vamos a cantar acá en vivo porque tenemos... Joanita Sarmiento tiene una inquietud, entonces la dejo con ella. Vale, perfecto. Bueno, pues para ir también ya concluyendo, porque tenemos el tiempo ya un poco culminado, la idea es que agradecerle pues al doctor Andrés Felipe, porque efectivamente, como usted muy bien lo mencionó a lo largo de la charla,
digamos que cuando uno no tiene los argumentos como tal y cuando no ve las dos partes de la moneda puede llegar a sesgar como tal digamos que esa impresión que uno tiene de todo este tema, que es un tema bastante álgido. Yo tengo acá una pregunta y es que teniendo en cuenta que pues el tema de la cadena perpetua, como usted también lo dijo, va a enfocarse más en la manutención digamos que de los victimarios que en poder llevar un bienestar como tal a las víctimas. Entonces, también habían personas que decían, teniendo en cuenta ese principio, los jueces van a estar como más prevenidos en saber, uy, si es una cadena perpetua, el servo probatorio tiene que ser mucho más fuerte para poder decir, oiga, sí, le voy a dar cadena perpetua. Y en ese actuar van a quedar de pronto muchos culpables como inocentes, y entonces en vez, ahí sí como dicen las abuelitas, va a salir más caro el remedio que la enfermedad. ¿Usted qué opina de ese principio y de ese temor que tienen muchas personas referente a eso? Bueno, hay por lo menos dos o tres cuestiones para analizar. La primera, en Colombia en los procesos penales existe algo que se llama libertad probatoria. ¿Qué significa eso? Cada parte prueba como considere que tiene que probar. Aquí en Colombia no existe algo que uno diría que se llama una tarifa legal. Es decir, para probar un hecho tienes que traerme 5 testigos o tienes que traerme 3 documentos. Eso hoy en día en materia penal no existe. Luego cada uno prueba como cree que puede llevar a la convicción al juez, ¿sí? En teoría, el juez está atado a lo que llama la sana crítica. Son unos estándares que los que tiene que tener su razonamiento, que las reglas de la experiencia, que una regla de la experiencia que siempre que ocurre esto es porque casi siempre pasa esto, o siempre ocurre, pasa lo otro. En estos días, el profesor José Luis Barceló, que estaba tomando unas charlas del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, que incluso fue el que inició todo este tema del proceso contra Uribe, decía, si el que conoce Barranquilla sabe que siempre o casi siempre que llueve, existen arroyos en la ciudad de Barranquilla, se inundan, ¿sí? Es una regla de experiencia. Los principios de la lógica formal, es el principio de no contradicción, principio de tercero excluyente, de razón suficiente, y las reglas propias de las ciencias. Entonces, por eso es que uno trae un perito y médico y diga, venga, en esto sí ocurre esto, ¿verdad que en este caso había que tomarle una segunda biopsia para confirmar? Cosas por ese estilo. A eso es lo que se tiene que traer el juez, y si el juez entra en su íntima convicción de que ocurrió, tiene que condenar. Eso en teoría no tiene por qué modificarse con el tema de la cadena perpetua, porque es exactamente el mismo quantum. Lo cual no quiere decir que el juez, que no es un robot, que uno meta por arriba las pruebas y por abajo nos tire una sentencia, pues pueda decir, uy, fue madre, pero es que aquí sí voy a mandar a este hombre en prisión perpetua, aun cuando, y aquí aclaro, no sabemos todavía, porque como les expliqué cómo se aplican las penas, pues este tema de cómo se dosifica una pena, pues no sé cómo se va a establecer el tema, si para todos los casos va a tener que ser prisión perpetua o el juez va a tener que valorar, y solamente cuando se decidía pena máxima, el quantum máximo de la pena ahí es donde aplica prisión perpetua. Hay que ver cómo se va a desarrollar, pero eso no debería modificarse. Y el otro tema, pues, es algo con el que muchas veces no estamos contentos, pero la historia ha enseñado que siempre va a ser mejor es tener a un culpable absuelto que a un inocente condenado. Bueno, muchas gracias Andrés Felipe por esta exposición que nos ha dado hoy. Esperamos haber pues cubierto algunas expectativas, haber aclarado algunas dudas, inclusive haber dejado también algunas dudas, porque eso es importante, eso sí. También es la importancia de estos conversatorios. Los esperamos, los seguimos invitando, los seguimos esperando todos los jueves de 4 a 5:30 en estos conversatorios de Atelca. La idea es llegar a cada uno de ustedes, tratar de llevar diversos temas. Aquí hemos tocado temas jurídicos, hemos tocado temas de salud. Próximamente estaremos tocando temas tecnológicos. Entonces,
La idea es ir alimentando estos conversatorios. Les agradecemos a todos los que nos siguen en las redes sociales de ATELCA, a todos los compañeros afiliados de ATELCA, a todos los trabajadores de ETV y a sus familias. Les queremos enviar un saludo, que por favor se cuiden en este tiempo de pandemia, y esperamos nuevamente, como les dije, vernos el próximo jueves. Entonces, con eso despido este conversatorio. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias a todos los que están en la... Gracias. Muchas gracias. Una feliz tarde para todos.